Hola a todos. En los videos sucesivos vamos a estar tratando el capítulo 2 del curso, ¿no? De la asignatura de análisis de señales, donde vamos a estar considerando el tema de introducción a la noción de sistema. Entonces, nuevamente vamos a seguir un camino, un desarrollo muy similar al que adoptamos para la noción de señal. Nosotros, por ejemplo, presentamos una definición general de señal y luego fuimos a la más técnica, ¿no? Que veíamos la señal como una función matemática de una variable independiente. Entonces, la tónica de este capítulo también va a ser similar. Vamos a describir el sistema, cómo se clasifica, cuáles son sus propiedades, pero en un contexto general. Y luego, en otros capítulos del curso, lo vamos a ir precisando, ¿no? Vamos a ir particularizando esta noción cuando le partimos del principio o del supuesto de que el sistema va a estar caracterizado por ciertas propiedades específicas. En particular, la linealidad y la variabilidad en el tiempo, ¿no? Que son dos propiedades que vamos a definir entonces en este segundo capítulo. Entonces, déjenme compartir pantalla con la presentación que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Vamos a apagar la cámara. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio al siguiente capítulo del curso, que es el de introducción a la noción de sistema. Entonces, vamos a recordar los contenidos generales del curso, los 9 capítulos, y ya estamos llegando entonces al segundo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar en este segundo capítulo? Bueno, vamos a presentar la definición, lo que entendemos por sistema, primero en un contexto general hasta el contexto más técnico, donde vamos a definir lo que vamos a interpretar nosotros como sistema en este curso, cómo se clasifican los sistemas, cuáles son sus propiedades y la manera de interconectarlos, ¿no? Cómo partiendo de unos sistemas básicos podemos crear estructuras más grandes, ¿no? Ok, entonces vamos con el primer punto, ¿no? La definición. Entonces, una primera definición de sistema podría ser esta, ¿no? Un sistema es una interconexión de elementos que interactúan de una manera prescrita para alcanzar un objetivo, ¿no? Una tarea específica. Una segunda definición también en este contexto general, pudiéramos decir que un sistema es un fenómeno que es mayor que la suma de sus partes. Pudiéramos intentar una tercera definición y esta tercera definición ya nos va a permitir llegar más cerca de lo que va a ser nuestra definición técnica, la que vamos a utilizar en el contexto de este curso y la que se emplea en la teoría de sistemas. Entonces, un sistema denota un objeto, un dispositivo o un fenómeno cuya evolución temporal se manifiesta mediante la variación de cierto número de atributos medibles. ¿Okay? Entonces, ya le estamos dando un carácter dinámico al sistema, ¿no? Estamos interesados en su evolución temporal. Ahora bien, ¿qué son estos atributos medibles? Un atributo medible es una variable, ¿okay? Una variable física del sistema que se puede correlacionar con un número o un símbolo. Veamos unos ejemplos de esto. Por ejemplo, la velocidad de giro del eje de un motor o el nivel de líquido en un tanque son variables físicas que se pueden relacionar con un número real. La impedancia de entrada de una red eléctrica, a su vez, con un número complejo. Y la posición de un interruptor con un símbolo, ¿no? Encendido o apagado. Los atributos medibles se pueden clasificar y se pueden clasificar en entradas o salidas. Entonces, las entradas son causas y las salidas son los efectos que nosotros observamos en el sistema. Pero en ingeniería, la definición más técnica que vamos a utilizar nosotros es que un sistema es un operador matemático, S, que transforma una señal que está en un espacio de entrada, una señal U de t, en una señal de salida Y de t que está operando en un espacio de salida, ¿no? Entonces es un operador que convierte una señal de entrada en una señal de salida. Es un mapeo simplemente. Eso es para nosotros un operador. ¿Cómo lo vamos a representar?
tenemos, por ejemplo, una manera de representarlo que es clásica, ¿no? Que es ver el sistema como un bloque o una cajita que recibe la entrada U y él produce el efecto, la salida, Y. Otra manera es los diagramas estos de flecha, que tienen la misma interpretación, ¿no? Recibimos U de t y en su tránsito por el sistema produce a la salida Y de t. Y la tercera, que es la notación de operador. Y de t, la salida, es el resultado de lo que hace el operador matemático que caracteriza el sistema sobre U de t. Fíjense que hasta ahora no hemos dicho cuál es la naturaleza matemática del operador S. Sabemos que S es un operador matemático, que él actúa sobre la señal de entrada y produce Y, pero no hemos dicho las características de este operador matemático, cuál es su naturaleza. ¿Okay? Eso es lo que nos va a llevar al siguiente punto, que es cómo clasificamos los sistemas. Entonces, dependiendo de la naturaleza matemática del operador S que representa, que caracteriza, que modela el sistema, nosotros podemos clasificar los sistemas según este árbol que tenemos acá. Entonces, lo primero es, un sistema puede ser determinístico o estocástico. ¿Qué quiere decir que sea determinístico? Bueno, que tenemos alguna forma, ¿okay? Una descripción matemática, por ejemplo, una ecuación, una tabla, que nos permite de alguna manera saber cuál va a ser el comportamiento del sistema cuando le aplicamos una entrada. ¿Okay? Entonces, el comportamiento del sistema está plenamente determinado porque se dispone de un medio matemático para asegurar eso. En el caso estocástico, uno no tiene esa garantía, ¿no? El conocimiento del sistema se basa en medidas de probabilidad, en funciones de probabilidad, ya sea funciones de probabilidad central, como promedio, o de dispersión, como desviaciones estándar, varianzas. Pero sea como sea, nosotros no podemos conocer de manera determinística la operación del sistema, sino con cierta dosis de incertidumbre a través de la estadística. Los sistemas determinísticos y los estocásticos se pueden a su vez subdividir en sistemas de parámetros concentrados o de parámetros distribuidos. ¿Okay? Nosotros vamos a ir, por razones de que este modelo no se vea tan complicado, vamos a ir desarrollando el lado derecho del árbol. ¿Okay? Porque también es el lado derecho el que va a tener la clasificación de sistemas que nos va a interesar a nosotros. Entonces, siguiendo, un sistema determinístico es aquel que dispone de una ecuación para modelarlo, y esa ecuación o ese modelo matemático podría ser de parámetros concentrados o de parámetros distribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos pensando, como estamos hablando, recuérdense, dijimos que nos interesaba describir el sistema en su evolución temporal. Entonces, el sistema que estamos considerando es un sistema dinámico. Entonces, un modelo determinístico es el de ecuación diferencial. Entonces, vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. En el caso de parámetros distribuidos, tenemos más de una variable independiente. Entonces, la ecuación diferencial que caracterizará al sistema es una ecuación en derivadas parciales. Los parámetros independientes son el tiempo, o las variables independientes son el tiempo, y alguna de las variables espaciales. X, Y y Z, ¿no? Son las variables espaciales. Entonces, al menos una de ellas, más el tiempo, ya conforma o configura una ecuación en derivadas parciales. Eso sería un modelo de un sistema de parámetros distribuidos. En el caso de un sistema de parámetros concentrados, solamente es el tiempo, la variable independiente, y hablaremos entonces de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Okay? Tiempo continuo, tiempo discreto. El tiempo puede ser continuo, puede ser discreto, eso lo vimos en el tema, en el primer capítulo, ¿no? Del curso, en el tema 1. El caso del tiempo continuo, el tiempo está definido para cualquier valor real, y en el caso del tiempo discreto, el tiempo está definido en cantidades discretas, ¿no? del tiempo. Y aquí fue que hablamos del muestreo equiespaciado, donde el tiempo se obtenía como múltiplos enteros de una cantidad fundamental que era el periodo de muestreo. Entonces, tanto los sistemas de parámetros concentrados en tiempo discreto o en tiempo continuo se pueden a su vez dividir
en sistemas lineales y no lineales. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a describir más adelante, esta propiedad de linealidad y la carencia de ella, que hace que el sistema sea no lineal. Y los sistemas, tanto lineales como no lineales, se pueden subdividir a su vez en sistemas invariantes en el tiempo o variantes en el tiempo. Y nuevamente, estas propiedades las vamos a describir en otro video, ¿no? Entonces, en resumen, esta es la clasificación de los sistemas. Nosotros en este curso nos vamos a quedar con lo que está más a la derecha, ¿no? ¿Por qué digo más a la derecha? Porque recuérdense que cada uno de los bloques se puede dividir como está el bloque a su derecha, ¿no? ¿Okay? El caso estocástico se puede subdividir en parámetros distribuidos, parámetros concentrados, el caso parámetros distribuidos en tiempo continuo, tiempo discreto, el caso tiempo continuo en no lineal, lineal, y el no lineal también en variante o invariante en el tiempo. Entonces, lo que está más a la derecha en este gran árbol implica modelos matemáticos más simples que lo que está más a la izquierda. Entonces, nosotros en este curso vamos a estar interesados en los sistemas determinísticos de parámetros concentrados en tiempo continuo, lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, un modelo matemático que va a aparecer con bastante frecuencia son las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ¿okay? Donde sus coeficientes no son funciones del tiempo. ¿Okay? Hay una dependencia temporal, pero es porque U, la entrada, depende del tiempo y la salida, Y, también va a depender del tiempo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Vimos la definición técnica de sistema, que es un operador matemático que transforma una entrada, U de t, en una salida, Y de t. Y dependiendo de la naturaleza matemática de ese operador que describe, que caracteriza el sistema, nosotros tenemos todo este árbol de posibilidades para clasificar el sistema. ¿Okay? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a seguir en los próximos videos desarrollando este segundo capítulo de nuestro curso. Que tengan entonces un excelente día.